Muy buenas, soy Javier Hernández y en el vídeo de hoy pues voy a dar mi opinión. Sí, me he vuelto un poquito rebelde, provocador, creo yo. Vamos a ver si el tiempo me da la razón o qué es lo que sucede. Dentro vídeo. Bueno, se acerca una nueva época. La gente le puede llamar crisis, otra gente le puede llamar nuevas oportunidades, igual que el tema COVID. Ha habido gente que se ha arruinado y ha habido otra gente que ha ganado muchísimo dinero. Vale, lo que está claro que a lo largo de la historia, pues esto va por ciclos y Estados Unidos pues ya se va viendo la infracción que va teniendo que a día de hoy tiene el máximo pico de los últimos 13 años. ¿Esto qué quiere decir? Que está a punto de desplomarse. Está creciendo la infracción ahí, pam, 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 pero es cuestión de un mes, 2 meses, 12 meses, no se sabe, pero va a haber una caída gorda, una famosa crisis. Entonces, todo es cuestión de tiempo. Estar muy atentos porque el mundo digital siempre está actualizándose, siempre está a la orden del día y es lo que va marcando la tendencia. Y depende de qué inversiones, pues merecerá la pena hacerlas ahora o hacerlas después, esperar, dependiendo del sector en el que estés. Pero el nuevo ciclo acaba de asomar la cabeza y ya se ve venir. ¿Verdad que lo pienso? Tengo una historia guapísima. Voy a contarla. Bueno, pues resulta que antes de toda esta pandemia, bueno, hacía el típico dropshipping, ¿no? El famoso dropshipping de esto que te inflas a ganar dinero sin hacer nada, cogiendo productos de un lado y vendiéndolos en otro. Bueno, pues monté una e-commerce, una tienda en Estados Unidos, porque allí, pues con Amazon, pues podía abastecer a todo Estados Unidos, que súper bien. Porque aquí en Europa, claro, si te quieres ir a Alemania, pues te tienes que hacer un CIF en Alemania. Te quieres ir a Inglaterra, pues en Inglaterra. Y era un follón, pero en Estados Unidos es mucho más sencillo y con un único CIF, pues puedes abastecer a todo el territorio, ¿no? Bueno, sin rodeos. Vamos allá a Estados Unidos, montamos una e-commerce guapísima y llevamos unos meses ahí rodando. Facturaba ya unos, no sé, unos miles, ¿no? A lo mejor 3.000, 4.000 dólares al mes. Y veo que hay una pandemia en China, ¿no? Y digo, ostras, y va todo el mundo ahí con mascarilla y tal. Y ostras, pues los chinos que tengan que estar en Estados Unidos y que tengan que viajar a China, sí o sí se tienen que llevar la mascarilla. Y me puse a vender mascarillas en Estados Unidos, sin saber que esto iba a ser una pandemia mundial, que se iba a extender a nivel mundial. Pues imaginad al mes siguiente lo que llegué a facturar. Fue increíble. No sé si fueron 12.000, 13.000 euros de un mes para otro, fue una locura. Y estaréis pensando, increíble, Javi, me quito el sombrero, chapó, qué visionario, que... Pues, ¿sabéis lo que os digo? Os lo voy a decir bien claro. Eso fue lo que pasó. Al mes siguiente, el gobierno de Estados Unidos dijo, oye, esto lo regularizo yo. Aquí las mascarillas las vendo yo, los geles hidroalcohólicos los vendo yo, igual que pasó a nivel mundial. ¿Por qué? Porque no daban abasto. ¿No os acordáis que no teníamos mascarillas para salir a la calle, que todo el mundo tenía que estar confinado en casa? Pues eso fue lo que pasó en Estados Unidos, exactamente lo mismo que aquí en España. Y luego todo ese dinero que llegué a facturar, si quitamos impuestos, si quitamos lo que me cuesta el producto, si quitamos las devoluciones que tuve, si quitamos, no sé, ¿cómo se dice? El asesor, si quitamos todo, que tengo que darme de alta, etcétera, limpios, a pesar de que trabajaba de lunes a domingo 24/7 y entraban pedidos, estaban una burrada de pedidos al día, echaba horas, pero horas, sirviendo pedidos. Y con las reclamaciones que tuvo, bueno, un follón espectacular. Pues no sé si me quedaron 1.500 euros limpios.
así os lo digo. Que sí, que está súper guay porque, bueno, fue una oportunidad, entraba un mogollón de dinero, un montón de pedidos y fue muy bonito. Pero vamos a la realidad, fueron 1.500 euros por trabajar no sé cuántas horas al día y muchísimos calentamientos de cabeza. Y de lunes a domingo, sin ningún día de descanso. Estaba súper motivado porque sí, porque era dinero, pero no mereció la pena el dropshipping. Bueno, a lo mejor hay alguien que hace dropshipping y sí que le sale rentable, ¿no? Porque tiene más márgenes de beneficio, porque tiene bien posicionado. A mí no me resultó. Y bueno, esto fue una anécdota de lo que es la crisis y las oportunidades, ¿no? Para que quede claro que, bueno, yo pensé que había cogido una grandísima oportunidad en esta crisis, pero bueno, sí, saqué un poco de dinero, pero fue mínimo. Bueno, la economía se recalienta, ¿no? Por esos exagerados estímulos de los bancos centrales. Entonces, ellos para taparlo, para frenar ese recalentamiento, lo que hacen es que aumentan los tipos, ¿vale? Bueno, esto es muy sencillo, ¿no? Os lo voy a explicar. Mira, la economía se recalienta por los exagerados estímulos de los bancos, ¿no? Entonces, de los bancos centrales. Entonces, cuando se recalientan, suben los tipos de infracción, suben la inflación y los bancos tienen que parar esa inflación y lo hacen subiendo los tipos. Y esto, normalmente cuando se suben los tipos, pues según la historia, todos estos años atrás, cuando se han subido los tipos en los bancos, ¡pum! Crisis al canto. Entonces, al 100%. O sea, eso, cualquier libro que veas de economía, te aparece. Puede ser que falle, oye, puede ser que la primera vez en la historia de todo el planeta, pues falle, claro. Al igual que nos hemos comido una pandemia que ha sido por primera vez, así a nivel global y es posible, es posible. Bueno, esto es simplemente mi opinión, ¿vale? He recabado ahí información de diferentes fuentes y esta ha sido mi conclusión. Que si tenéis que invertir en algo así gordo, de aventuraros, de decir, bueno, es arriesgado, pero yo creo que va a salir. Yo esperaría, si es muy gordo y te va a suponer un problema. Si es algo que es un dinero que ya tienes guardado, que querías hacer la inversión, que no te va a correr ningún riesgo ni nada, yo lo haría, personalmente. Pero cada uno es libre de hacer. No sabemos qué va a tardar esto en explotar, si un mes o 12 meses o no sabemos. Pero va a explotar. Y depende en qué sector estés, pues oye, igual te conviene o no te conviene. No soy un experto, lo vuelvo a decir. Me podéis dejar cualquier comentario, tanto si es bueno como malo. Lo voy a tomar a bien porque cualquier persona que haya leído 2 libros de economía ya está por encima de mis conocimientos. Así que yo soy un friki de este tipo de cosas. Me gusta invertir en diferentes sectores para que en cuanto venga una situación así poder estar lo más estable posible. Por eso tengo mis bienes raíces, tengo mi Bitcoin, tengo mis e-commerce, tengo mi agencia de marketing, tengo varias cosas que lo que hace que si viene un bajón por un lado, pues que no me suponga una pérdida total. Aquí el que más riesgo tiene es el que tiene un trabajo o tiene simplemente una fuente de ingreso. Esa persona sí que puede verse afectada porque como se quede sin trabajo, se queda sin casa. Eso es así. Entonces, mi recomendación, y yo creo que mi canal va dirigido un poco a eso, ¿no? A que vayamos cogiendo diferentes fuentes de ingresos para que en caso de que venga lo que va a venir, que es de libro, que prácticamente o sea, nos va a tocar, que estemos lo más estable y podamos sobrevivir lo mejor posible. Creo que luchando todos juntos o resolviendo cualquier situación entre todos en esta comunidad podemos ayudarnos. Así que si os ha servido este consejo, bien. Si no, si pensáis que esto es una locura lo que estoy diciendo, que pues también, si lo queréis comentar, yo bienvenido sea los comentarios y recabaré, o sea, buscaré mucha más información para corregirlo y para mejorar, que para eso estamos. Nunca me ha supuesto un trauma cuando me dicen que soy un incompetente o que no sirvo para algo, todo lo contrario. Lo que ha hecho ha sido que me he puesto las pilas y he intentado superar esa crítica. Así que nada, si
si os ha gustado y si os ha alertado un poco de la situación en la que estamos, pues nada, muchísimas gracias por seguir el canal y nada, te agradezco si me dejas un like o si sigues el canal, etcétera. Ya sabéis cómo funciona esto de YouTube. Muchas gracias. Chao.